Muy buenas tardes. Los saluda, como todos los días, a las 7 de la noche, de lunes a viernes, el periodista Javier Alejandro Ramos, en su espacio de análisis político. Los puntos sobre las Jotas de la plataforma informativa nojodas.p. Estamos, como saben, también en Twitter y en YouTube, en las cuentas llamadas nojodas.p, en nuestro fanpage Los Puntos sobre las Jotas, y en varios grupos y páginas de Facebook dedicados a temas periodísticos y políticos. Veamos los temas de actualidad de las últimas horas. El destape con las vacunas chinas del laboratorio Sinopharm va alcanzando dimensiones impensables, pues mientras se va corroborando oficialmente que distribuirlas a un grupo de élite se constituyó en una práctica egoísta desde hace unos meses y que un manto de cinismo y mentira cubría esta acción, a todas luces irregular, hemos tenido vacunados VIP, mientras otras personas morían sin camas UCI y oxígeno. A la confirmación que tanto el expresidente Martín Vizcarra, además de su esposa y su hermano, como la exministra de Salud de su régimen y el actual, Pilar Macetti, aprovecharon de su cargo para inocularse una versión distinta de la vacuna, al margen de la que se probaba en una fase experimental para cumplir con los protocolos y estándares que permitieran su comercialización a partir de este año. Una lista con más de 400 funcionarios públicos se reveló hoy, dando cuenta de no pocas sorpresas que han causado indignación en la población, golpeada por la pandemia y por las restricciones que han convertido sus vidas en un infierno. En ese listado de vacunaciones irregulares aparecen claramente especificados quiénes son personal parte del estudio, quiénes están relacionados con él como consultores y qué personas fueron inoculadas por ser funcionarios públicos, sea del Ministerio de Salud, de la Cancillería. Además existen varios invitados, entre cuyos nombres está el del expresidente Vizcarra y otros, a los que simplemente se indica como entorno cercano. Como ya se sabe, la ex canciller Elizabeth Astete, renunciante hace unas horas, varios viceministros y diplomáticos, así como personal de confianza del Ministerio de Salud, gozaron de esta inmunidad desde antes de la llegada oficial de las vacunas, con este lote no oficial entregado por la embajada china al régimen de Martín Vizcarra, mientras se negociaba la compra de los 38 millones de dosis. Otros nombres que figuran en el listado, exigido por el presidente Sagasti y que ya ha sido remitido al Instituto Nacional de Salud y de ahí al Congreso, al Ministerio Público y a la Contraloría, son los del exdecano o ex vicedecano del Colegio Médico, Ciro Maguiña, quien dijo que se había curado del COVID con ivermectina, de la exfuncionaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Cecilia Blume, que dice que lo hizo atendiendo a una invitación, como si de un café al paso se tratara, del ex congresista, fujimorista y candidato al Parlamento, Alejandro Aguinaga, del esposo de la congresista Tania Rodas, de Alianza para el Progreso. Ella afirma que no sabía, que se siente traicionada. De la hija de la periodista Rosana Cueva, e incluso del nuncio apostólico y representante de la Santa Sede en el Perú, el sacerdote italiano Nicola Girasoli, quien afirma ser un consultor en temas éticos del ensayo. Hay también empresarios ligados a la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima y sus familiares, funcionarios de distintas dependencias como la Municipalidad de Lima, entre otros. Citado por el Congreso, el investigador Germán Málaga, uno de los responsables del estudio de la Universidad Cayetano Heredia, admitió que se trata de 3.200 dosis por fuera de la fase experimental que los chinos entregaron para proteger a quienes trabajaban en la prueba, como a funcionarios de primera línea relacionados en la lucha contra el coronavirus. Dijo que se inmovilizaron cerca de 1.000 dosis para este uso y que se sabía que en ninguna de ellas había placebo.
Agregó que no actuó con cálculo político al llevar la vacuna a Palacio de Gobierno para inocular al entonces presidente Vizcarra, sino que lo vio como un hecho administrativo. Lo que más indigna en todo este turbio asunto es el ocultamiento de lo que sin duda es un tráfico de vacunas consideradas efectivas, un lobby para asegurar el contrato de compra, y el hecho que haya personas inoculadas que luego han salido a dar excusas no justifica el silencio. Un sector de la prensa sabía de esto, sin duda. Rosana Cueva, directora de Panorama, afirma que su hija de 23 años forma parte del personal del estudio experimental. Sea o no sea cierto, es imposible de pensar que la joven, una estudiante del 6º año de medicina, no haya hecho partícipe a su madre de su vacunación y en qué circunstancias se daba, pues ya quedó demostrado que las dosis no formaban parte de las que se daría a los 12.000 voluntarios. La joven es una intensivista en una UCI, es una persona vulnerable por su edad o por enfermedades mórbidas. ¿Por qué ella sí y no un médico de más de 50 o 60 años que se faja a diario contra la pandemia exponiéndose? Podríamos estar de acuerdo en que si Vizcarra, su ministra de Salud y hasta la presidenta, el engaño y la demostración de que en nuestro país siempre se benefician primero una casta de privilegiados es lo que confiere un aspecto nauseabundo al asunto. Ocultamiento innegable también por parte de los chinos, que hace un día negaron que hayan existido vacunas de cortesía o que éstas fueran una prebenda, pero que ahora hacen honor a la frase aquella de que guardan un silencio oriental, como sinónimo de sepulcral. Un ejemplo, ¿por qué Alejandro Aguinaga, responsable de esterilizaciones forzadas en mujeres andinas durante el Fujimorato, él dice que es un consultor vulnerable y su esposa también, pero hay millones de personas en esa misma condición? No, él aprovechó su condición de médico y el tener seguro colegas y alumnos en el entorno del estudio de la universidad. El rechazo de Keiko Fujimori a esta vacunación, diciendo que su partido no tiene nada que ver, tampoco es creíble. Aguinaga es una de las pocas personas que frecuenta a Alberto Fujimori en su prisión. Solo hay que saber sumar 2 más 2. Y por otro lado, de acuerdo a la información proporcionada por el investigador Málaga, aún hay más de 2.200 dosis cuyo destino se desconoce. Se especula que la mitad de ellas sería administrada por la embajada china a su personal y a ciudadanos de esa nacionalidad residentes en nuestro país, principalmente empresarios y sus familias. Pero también podría haber más nombres de políticos o personajes privilegiados de nuestro país en esa relación. No sabemos tampoco si esta práctica se ha dado en otros países y actualmente todos los gobernantes del mundo y sus entornos cercanos ya están inmunizados. Si así fuera, bien por ellos, pero la transparencia es un bien tan valioso como la eficiencia y en este caso ha dejado mucho que desear. Nos demuestra que para los poderosos hay ciudadanos de primera clase, ellos, y el resto son bajas aceptables. ¿Son traidores a la patria los inmunizados, como pretende motejar un sector de la prensa opositora al régimen y una ciudadanía azuzada para el conflicto? No lo creemos. En verdad, revisando la lista, la primera a la que se ha tenido acceso, y descontando algunos nombres como los que hemos mencionado, que poco o nada tenían que hacer ahí, por ejemplo, un empresario integrante del llamado Fondo Blanquiazul, cuyo mérito o demérito fue llevar al Club Alianza Lima a segunda división, vemos que sí, hubo algunos médicos que han estado en primera línea, algunos relacionados con el estudio experimental en sí mismo y otros con personas que laboran en él. Como señalamos más atrás, el ocultamiento es lo que indigna, pues de seguirse revelando más detalles escabrosos, podríamos estar ante delitos de asociación ilícita, negociación incompatible, tráfico de influencias u otros. Tanto Vizcarra como Massetti y la ex canciller Astete lideraron en algún momento las negociaciones con el gobierno chino y con Sinopharm.
por lo que hay un evidente conflicto de intereses en sus actos. A esto abona más aún el hecho que haya sido vacunada una alta funcionaria de Digemit, Sofía Salas, la misma que 2 meses después firmó la resolución autorizando la importación de las vacunas de Sinopharm. De ahí a que el país le haga caso a las peligrosas, iracundas y espeluznantes sugerencias de Marta Chávez para que este régimen se caiga en pleno auge de contagios y muertes y a puertas de las elecciones, y para que regrese Manuel Merino de Lama, hay kilómetros de diferencia. Debemos defender la democracia, respaldar las medidas para que se actúe con transparencia y proteger las elecciones de abril sin más saltos al vacío ni crisis políticas. Nada de esto convierte en santos a los fujimoristas, a los golpistas, a Alarcón, a los aprovechadores que salen ahora a pedir poco menos que la pena de muerte. Da risa ver a gente como Cecilia García de Podemos, que postuló al Congreso con un DNI falso para burlar los filtros del Jurado Nacional de Elecciones, o a Carlos Bruce, el techito, que después de Andrade, Toledo y PPK, ahora anida con Forsyth, cuando todos recordamos el uso de sus influencias y privilegios como congresista para que la policía brinde seguridad en la inauguración de uno de sus restaurantes. Nuestra clase política está, en su mayoría, podrida, y dependerá de nosotros informarnos bien para elegir adecuadamente en abril próximo. Eso es todo por hoy en los puntos sobre las Jotas. Regresamos mañana a las 7 de la noche. Hasta mañana, buenas noches.